Bueno, lo que voy a estar haciendo es resolver el ejercicio que había dejado de tarea, ya que la mayoría entregó el ejercicio donde está simplemente la función del sí. Por lo tanto, voy a estar resolviendo en vivo el práctico número 21. Vamos a agrandar un poquito el tamaño en general de lo que es la hojita de cálculo, de todo. Y acá lo tenemos. En este ejercicio vamos a estar practicando también, o sea, recordando de utilizar las referencias absolutas, ya que tenemos la tabla en la parte superior con los porcentajes que vamos a utilizar. Así que, vamos acá. Me dice que para calcular el subtotal sin descuento, bueno, acá dice precio por valor unitario, hay un pequeño error de tipeo, porque lo que tenemos que calcular es lo que sería la cantidad y el valor unidad, o sea, precio por cantidad o cantidad por precio. Es una multiplicación, así que no importa el orden. Es como la suma, yo puedo seleccionar primero la cantidad o puedo seleccionar primero el valor, es indistinto. Pero lo que sí hacemos es una multiplicación. Como el cálculo es lo mismo para el resto, hacemos obviamente autollenado para que Excel lo complete automáticamente. No se preocupen por los números, son bastante grandes. Si es necesario, podemos cambiar el ancho de cada columna. Vamos a pasar a la siguiente columna, que es la del valor del descuento. Y acá tengo lo siguiente. Me dice, el valor descuento se calcula así. Si las unidades son mayores a 80, calculamos el 5% de descuento. Caso contrario que no sean mayores a 80, sino que sean menores, tienen un 2% de descuento. Y después me dice que lo calculamos sobre el subtotal sin descuento. Entonces aquí, en la clase anterior habíamos visto que utilizaba lo que era el asistente de funciones, donde acá seleccionamos la función y Excel me mostraba las distintas partes de esta función condicional. La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. En este caso yo no voy a estar utilizando lo que es el asistente, sino que voy a armar directamente la función en la celda. Entonces vamos a armarlo. Ponemos el igual y el sí. Y me decía, si la cantidad, o sea, hacemos referencia a esta celda, si la cantidad es mayor, ahí ponemos el simbolito mayor, a 80, punto y coma, vamos a volver a leer el enunciado para estar seguros, me dice, si es mayor a 80, 5% de descuento. Sería el 5% por el subtotal sin descuento, que fue lo que calculamos previamente. O lo podemos seleccionar al revés. Subtotal sin descuento por el 5%, es indistinto. Caso contrario, ¿qué pasa si no supera la cantidad de 80? ¿Le voy a hacer el mismo descuento? No, va a ser un descuento diferente. Vamos a poner el subtotal sin descuento multiplicado el 2%. Siempre tomen como referencia la información que nos muestra acá debajo, ya que Excel nos dice, bueno, acá estás en la prueba lógica, acá estás en el valor sí verdadero y acá estás en el valor sí falso. No olviden de colocar las distintas partes, o sea, no omitan ninguna. No se olviden del valor falso ni se olviden del valor verdadero. Una vez que lo tenemos, cerramos el paréntesis y apretamos Enter.
El primero me dio bien, pero ¿qué pasa? Estos porcentajes los tenemos en una tabla auxiliar, o sea, ubicada fuera de la tabla principal. Si yo realizo el autollenado, me va a dar primero varios errores y simplemente me va a devolver un número al inicio y al final. Porque lo que tenemos que hacer, recordemos que si estamos trabajando con datos que se encuentran en una tabla auxiliar, esos datos debemos bloquearlos. Entonces tenemos D4 y C4. Y los bloqueamos colocándole un símbolo peso antes de la letra de la columna y un símbolo peso antes del número que correspondía a la fila. Entonces fíjense que es una multiplicación, nada más. Yo podría hacer autollenado, pero quiero mostrarles otra forma de resolverlo que es un poquito más cortita. Puede ser que ahora no veamos mucha diferencia, pero después, cuando estemos trabajando con la estructura, la función del sí, más la estructura compleja, ahí sí nos va a venir muy bien esta opción. Fíjense acá que lo que estoy haciendo es multiplicando subtotal sin descuento por, y esto mismo se repite en la segunda parte, subtotal sin descuento por. Lo único que cambia en el cálculo es la celda donde tenemos el porcentaje, pero la celda que hace referencia al subtotal sin descuento es exactamente la misma. Otra opción para resolverlo, voy a armar debajo nuevamente la función. Acá, como me encuentro en la fila 8, voy a tomar la información de esta fila. Si es mayor a 80, era, y acá voy directamente sobre el porcentaje y lo bloqueo. Caso contrario, si no es 5%, es 2% y lo bloqueo. Así como está, si yo por ejemplo digo, bueno, finalizo acá la función, me devuelve el valor en entero, lo voy a convertir en porcentaje. Entonces ahí me dice 2%. ¿Por qué? Porque la cantidad es inferior a 80. Si yo le pongo 150, ahí me devuelve como resultado 5%, porque la cantidad es mayor a 80. Entonces podemos ver que esta estructura, esta función, así como está, me devuelve este porcentaje o este porcentaje. Ahora lo que le vamos a agregar es lo siguiente. Una vez que cerramos el paréntesis, le voy a decir, bueno, a ese porcentaje que aparece, que lo multiplique por el subtotal sin descuento. Solamente al final de todo. Voy a volver a cambiar. Vamos a ponerle acá número. ¿Y qué es lo que está haciendo? Me dice, bueno, se fija si las cantidades. Si la cantidad es mayor a 80, me va a devolver el 5%. Entonces, a ese 5% que está devolviendo, lo va a estar multiplicando luego por el subtotal sin descuento. Y en caso que me devuelva como resultado el 2%, va a ser lo mismo. Al finalizar, lo va a multiplicar por subtotal sin descuento. Entonces lo estoy colocando una sola vez este cálculo. En vez de tenerlo dos veces como acá, subtotal por porcentaje, subtotal por porcentaje, lo tengo al final de todo una sola vez. Cualquiera de las dos opciones es válida, o sea, es correcto. Ahora vamos a calcular subtotal con descuento, que sería una resta entre el subtotal sin descuento menos el valor del descuento. Siempre recordemos, el descuento es una resta, o sea, tenemos que restar. Vamos acá con el valor de IVA, a ver qué nos dice. El valor de IVA será calculado sobre el subtotal con descuento. Y vamos aquí. Nosotros sabemos que el IVA es un impuesto, o sea, algo que nosotros vamos a estar recargando. Y la duda que siempre surge
cuando estamos trabajando con los porcentajes es si debemos hacer la suma o simplemente, o sea, la suma del incremento, la fórmula, o simplemente una multiplicación. Entonces, lo que hay que hacer siempre es analizar todo el enunciado. Por ejemplo, acá tengo el valor del IVA y la columna que sigue me dice, total será la suma del subtotal con descuento más valor IVA. ¿Qué quiere decir? Que acá en el total vamos a estar realizando la suma, o sea, el incremento del valor del IVA. Entonces, acá simplemente me está pidiendo cuál es el valor, o sea, cuánto sería el 16% de este subtotal. Simplemente eso. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo. El subtotal con descuento multiplicado el 16%, bloqueando las celdas, ya que el 16% se encuentra en una tablita auxiliar. Y luego, a este resultado, tenemos que hacer la suma. El subtotal con descuento más el valor del IVA. Y acá es donde obtenemos el importe final. Una vez resuelta la columna del total, acá lo que vamos a hacer es una autosuma. Necesito la venta total. Así ponemos autosuma y ahí me devuelve la suma de todos estos valores. Esta venta total es importante porque vamos a necesitar este valor para poder resolver la columna del porcentaje de participación. Vamos a ver el enunciado. Nos dice, el porcentaje de participación será calculado tomando como base la venta total, o sea, lo que acabamos de sumar. Luego me dice utilizar regla de 3. Si la venta total representa el 100%, ¿cuánto será el porcentaje de participación de cada uno de los vendedores? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Como me pide una regla de 3, vamos a hacer, esta es la venta total. Vamos a copiar este numerito y vamos a pegarlo acá. Este valor representa el 100%. Y vamos a tomar este numerito, vamos a ponerlo acá. Entonces, si el de arriba representa el 100%, este valor, ¿qué porcentaje representa? Entonces ahí es donde colocamos el valor X. La regla de 3 nos decía que debíamos seleccionar este valor, multiplicarlo por este otro y luego dividirlo por este otro dato. En Excel vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Vamos a seleccionar este valor y directamente lo vamos a estar dividiendo sobre el total. ¿Sí? Presten atención al orden. Primero vamos a seleccionar el valor más pequeño y lo vamos a dividir por el valor más grande, que es la suma de todo. Así que acá seleccionamos el valor más pequeño y lo dividimos sobre lo que sería el valor total. Como yo después voy a hacer autollenado y el total lo tengo en esta celda únicamente, bloqueamos con F4. Fíjense que me devolvió un valor con decimales, 0,03. Esto lo voy a convertir en formato de porcentaje y me devolvió 3%. ¿Qué quiere decir? Que de este valor, que representa el 100%, este número representa el 3% únicamente. Voy a hacer autollenado. Y por ejemplo acá este valor me devolvió un 0. Debe ser con decimales. Vamos a aumentarle. Ahí está, 0,4. Es tan pequeño que dejo directamente sin los decimales. Lo redondeo. Entonces, si yo realizo una suma, fíjense que la suma de todos estos porcentajes me devuelve el 100%. Entonces, cada vez que tengamos que devolver un porcentaje, si por ejemplo estamos en un local y según las cantidades vendidas, supongamos que son insumos de informática, y yo quiero saber cuál
esto es el porcentaje de venta de cada producto. Tengo que tener en cuenta la cantidad que se vendió de dicho producto individual y después la cantidad total, o sea, la suma de todas esas cantidades. Y después hace este cálculo. Tomaría la cantidad de dicho producto dividido la cantidad total. Y eso me va a devolver el porcentaje, o sea, la cantidad que se vendió en porcentaje de dicho producto. Vamos a continuar con la siguiente columna, que me dice, justificó la venta. Si el porcentaje de participación, o sea, lo que acabamos de obtener, supera el 15%, deberá aparecer un mensaje que diga buena venta. De lo contrario, aparecerá no justificó la venta. Así que vamos acá, función del sí, y decimos sí, este porcentaje es mayor a 15%, tenemos que escribirlo manualmente ya que no tenemos ninguna referencia, ninguna celda. Entonces, como se trata de un texto lo que yo quiero devolver, lo ponemos entre comillas. Y ahí decimos buena venta. Caso contrario, que no haya superado este porcentaje, ponemos la leyenda no justificó la venta. Apretamos Enter y ahí lo tenemos. Esta era muy sencillito. Y por último, valor de comisión. Me dice que se dará una comisión del 2% a quien tenga más de 60 artículos vendidos y una comisión del 1,5% para quienes hayan vendido menos de 60 artículos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, función del sí. Y vamos a poner sí. Yo tengo que tener en cuenta la cantidad que vendió. Valor de la unidad. La cantidad. Entonces, si esa cantidad es mayor a 60, entonces voy a tomar el total para poder hacer el cálculo de la comisión. Si es mayor a 60, entonces el total multiplicado el 2%. Y bloqueo. Caso contrario, nuevamente el total multiplicado el 1,5%. Nuevamente, como nos pasó en otra columna anterior cuando hicimos el descuento, tenemos el cálculo que se repite. Total por. Y la forma resumida era hacer lo siguiente. Si la cantidad es mayor a 60, entonces directamente poníamos el porcentaje. Caso contrario, el otro porcentaje. Sabemos que Excel de esta función me va a devolver o un porcentaje o el otro. Y al final de todo lo multiplicamos por el total. Y listo. Son dos formas de resolver un mismo ejercicio. Y ahí ya lo tenemos preparado. Vamos a darle formato. Todo lo que es importe, todo lo que sea dinero. Vamos a ponerle español Argentina. Tengan en cuenta que, bueno, yo acá estoy demasiado cerca, entonces los números son muy grandes y no entran en el ancho de la columna. Ahí los tenemos. Y este ya estaría terminado. Lo que podemos hacer es crear
unos gráficos, ya que todavía no habíamos visto cómo crear los gráficos acá en Excel. Para poder crear los gráficos, la forma más sencilla y más directa es seleccionar primero los datos que queremos representar. Supongamos que yo quiero mostrar una lista de productos y su cantidad. Entonces, voy directamente y selecciono ambas columnas. Una vez que tengo los datos seleccionados, me voy a la pestaña Insertar. Y acá, dependiendo de la versión que tengamos de Excel, puede ser que nos salga la opción de gráficos recomendados o no. Si yo voy a la opción de gráficos recomendados, lo que va a hacer Excel es evaluar los datos, o sea, la cantidad de información que tengo, y me va a decir, bueno, según los datos que tenés seleccionados, estos son los gráficos que te recomiendo que utilices. Entonces me muestra un gráfico de columnas, un gráfico de barras y un gráfico circular. Por lo general, cuando son mucha cantidad de datos, el gráfico circular no lo recomiendo, ya que estos triangulitos empiezan a hacerse cada vez más pequeños por la cantidad de divisiones que tiene que generar. Pero ya después depende de cada uno el gráfico que prefiera. Por lo general yo utilizo gráficos de columnas o gráficos que son del tipo barras. Si yo no tengo gráficos recomendados, me va a salir directamente la pestaña de todos los gráficos. Acá, el hecho de que Excel me esté recomendando estos gráficos no significa que yo sí o sí tenga que seleccionarlos. Yo puedo igualmente ir a la pestaña de todos los gráficos y elegir del grupo. Fíjense que están los gráficos separados por categorías. Puedo seleccionar y decir, bueno, acá en columnas tengo este grupo de columnas 2D, o sea, en 2 dimensiones, o este grupo de columnas en 3 dimensiones. Varía un poco lo que es el diseño. Fíjense que acá, en este caso, tenemos con columnas azules y acá los tenemos en colores. Y en 3D vemos que se genera como un efecto de profundidad. Ponemos aceptar y Excel me muestra ya el gráfico creado. Una vez que trae el gráfico es como una imagen, yo puedo seleccionarla en esta parte que es el área del gráfico. Yo puedo mantener presionado y arrastrar para cambiar la ubicación. Hay que tener mucho cuidado porque si yo me acerco demasiado al área donde se encuentra la información, fíjense que yo, por ejemplo, puedo hacer un clic y desplazar, en vez de desplazar el gráfico, desplazar la información que se encuentra dentro. Entonces, como recomendación, siempre seleccionamos la parte superior, pero tampoco cerca del título, porque yo puedo seleccionar el título también y cambiarlo. Tenemos los manejadores que se encuentran acá para poder dimensionar, o sea, escalar, cambiar el tamaño de mi gráfico. Y me voy a alejar un poquito. Yo puedo cambiarlo de posición y colocarlo en cualquier otro lugar dentro de mi hojita. Si por ejemplo considero que hay demasiada información en esta hoja y me gustaría colocar el gráfico en otra ubicación, así como está seleccionado en las pestañas correspondientes a los gráficos, tenemos diseño de gráfico y formato. En diseño de gráfico tenemos la posibilidad de mover este gráfico. Entonces yo lo puedo trasladar como objeto, o sea, significa que yo puedo cambiarle el tamaño, cambiarlo de posición, hacer más grande, más pequeño, y queda como un objeto flotando en la hoja. Y después la opción hoja nueva significa que va a ser una hoja únicamente para el gráfico y este gráfico me va a estar ocupando toda la hoja completa. Lo cual es una muy buena opción si la información que seleccionamos es bastante amplia. Dentro de todo la tabla es bastante chiquita, porque simplemente me encuentro con 8 productos, pero si tengo 50 productos, tener un gráfico demasiado pequeño no me va a ayudar a visualizar correctamente la información. Entonces, estando en otra hoja, podemos ver
mucho mejor los datos. Si me arrepentí y quiero regresar, recuerden que tenemos la opción acá de deshacer, pero fíjense que está desactivada. Nosotros estamos acostumbrados que si hacemos algo y nos equivocamos podemos deshacer. En este caso, si yo quiero regresar el gráfico a la posición donde estaba antes, voy a la pestaña correspondiente, mover gráfico y activo la opción como objeto en. Acá aparece el nombre de la hoja autocentro, porque así se llama esta hojita. Pero si yo, por ejemplo, tuviera más hojas, hoja 1, 2, 3, 4, tengo una lista desplegable donde yo puedo elegir en qué hoja quiero llevar este gráfico. En este caso, tengo solamente autocentro, pongo aceptar y regresa el gráfico aquí. Y ahí lo puedo trasladar. Si yo quiero eliminar un gráfico, puedo, así como está, puedo apretar suprimir o la tecla retroceso. Cualquiera de las dos opciones lo va a eliminar. Ahora bien, vamos a moverlo para que se vea mucho mejor. Nosotros podemos modificar la apariencia que va a tener el gráfico. Por ejemplo, si yo hago un clic en estas columnas, en la pestaña formato yo puedo cambiar el color, ya sea el color de todas en general, o si vuelvo a hacer un clic en una solita, puedo cambiar el color de manera individual. Entonces puedo tener distintos colores. La información, como por ejemplo el título, se puede cambiar. Ahí hice doble clic y puedo colocar cantidad de productos. O si no lo quiero, hago un clic y puedo suprimirlo y ahí elimino el título. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a moverlo y acá lo voy a suprimir. Vamos a ver otra forma de seleccionar los datos, ya que acá, por ejemplo, producto y cantidad estamos juntos. ¿Qué pasa si quiero vendedor y quiero, por ejemplo, el valor de la comisión? Seleccionamos primero el vendedor y con la tecla control es la tecla CTRL, la mantenemos presionada y sin soltar voy a seleccionar el valor de comisión. Una vez que lo tengo, suelto la tecla control y ahí me voy a insertar gráficos. Puedo ir acá al cuadro de diálogo, gráficos, todos los gráficos y elegir el tipo de gráfico que quiero utilizar. Voy a poner columnas nuevamente, hay columnas 2D y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si, vamos a eliminarlo, de repente yo seleccioné valor de comisión y creé el gráfico? Vamos a moverlo para verlo más grande. Entonces acá tenemos los valores de comisiones de cada uno de los empleados, pero si se fijan bien, acá abajo no me menciona el nombre del empleado, me dice 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá me está faltando información en el gráfico, porque recuerden que la idea de un gráfico es que nosotros lo visualizamos y simplemente con ver el gráfico interpretamos la información que me está mostrando. Entonces yo acá estoy viendo que son valores, son comisiones, pero ¿comisiones de qué? ¿Comisiones de quiénes? A este gráfico le falta información, le falta indicarme a quién pertenece cada uno de estos valores. Entonces, así como estamos, desde la pestaña Diseño de gráfico, dentro del grupo Datos hay una opción que dice Seleccionar datos. Y desde acá me dice, bueno, la leyenda, o sea, el título es valor de comisión, y las etiquetas del eje horizontal, ya que acá tenemos ejes, esta parte inferior es el eje horizontal, y esta parte donde están los valores es el eje vertical. Entonces, en el eje horizontal
me está mostrando estos números. Yo no quiero los números. Por lo tanto, voy a editar esta información. Hago un clic en este botoncito para que me permita seleccionar un rango. Voy a la hoja y digo, bueno, quiero estos datos que están acá. Una vez que los seleccioné, presiono nuevamente en este botoncito para regresar y aceptar. Pongo aceptar y podemos ver que ahora en vez de números, directamente me muestra los nombres de cada uno de los empleados. Entonces, de esta manera podemos crear los gráficos. Fíjense que podemos seleccionar la información primero o seleccionar, aunque sea un dato, y agregar el resto de información que nos faltó. Ahora vamos a estar resolviendo uno de los ejercicios de la clase del día de hoy, que sería el trabajo práctico número 22. Este es un extra, o sea, es un repaso de función del sí y contar y sumar puntos sí. Contar puntos sí, sumar puntos sí. De este voy a resolver únicamente un par de columnas nada más. Después les voy a dejar para que lo continúen resolviendo ustedes. Y después de la parte inferior, este voy a dejar que lo resuelvan directamente ustedes. Así que de acá simplemente vamos a resolver un par. Y me dice lo siguiente: calcular en cada columna el precio de seguro siempre y cuando esté el servicio contratado. ¿Cómo sabemos si el servicio está contratado o no? En este caso tenemos seguro contra robo y me va indicando si está o no contratado. Seguro contra incendios, seguro daño por granizo. Y acá es daños. Bien. Acá vamos a usar la función del sí. Selecciono la celda y acá recordemos que siempre que la celda tenga un texto, el operador que vamos a utilizar para comparar la información es el igual, porque el texto no va a ser nunca mayor o menor a otro. En este caso va a ser igual. Y para colocar el texto usamos las comillas. Podemos escribir o hay quienes, por ejemplo, les gusta seleccionar una celda para no escribirlo, lo cual también es correcto, no hay problema. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si estoy tomando una celda como referencia, no tengo que olvidarme de bloquear esa celda. En este caso, yo voy a poner entre comillas la palabra sí. ¿Qué ocurre si tengo este servicio contratado? Al precio del vehículo, simplemente le voy a multiplicar el porcentaje correspondiente. Yo sé que este importe después este 2% en realidad se tendría que recargar, ¿sí? Es un recargo sobre el precio del auto. Pero tengamos en cuenta que acá me dice precio del seguro contra robo, o sea, cuánto es que me van a estar cobrando por este seguro. Y recién al final de todo, ahí es precio final más los adicionales, o sea, acá es donde vamos a hacer el recargo. Por lo tanto, simplemente en esta estructura solo vamos a multiplicar. Punto y coma, caso contrario, ¿qué pasa si yo no tengo este seguro contratado? ¿Me van a cobrar algo o no? No, no me tienen por qué cobrar algo. Por lo tanto, lo dejamos en 0. Cierro el paréntesis, presionamos Enter y así como está, voy a hacer auto llenado. Fíjense cómo en algunos me devuelve 0, lo cual es correcto, ya que no tengo el servicio contratado. Algo que les va a ocurrir, tengan presente cuando le asignamos el formato, cuando tenemos el valor 0, queda reemplazado como con un guioncito, ¿sí? Si al desaparecer el guión, está perfecto. De la misma forma que resolvimos esta columna, hay que resolver luego estas otras dos, ¿sí? Es una estructura simple. Una vez que ya lo tenemos todo, acá donde dice precio final más los adicionales, hacemos una suma.
el precio del auto más todos los adicionales. Recuerden que pueden hacer uso de la fórmula o si prefieren usar la función de autosuma pueden hacerlo, no hay problema. Pero tengan en cuenta lo siguiente, acá Excel está señalando muchas celdas. Hago un clic en el precio del auto, mantengo presionada la tecla control, ¿sí? Recuerden que la tecla control es CTRL. La mantienen presionada, no la suelten. La mantenemos presionada, hacemos clic, clic y clic. Listo. Una vez que ya terminé de seleccionar las celdas, recién ahí suelto la tecla control. Y aprieto enter. Y ahí lo tenemos. Entonces, a ustedes les queda de tarea completar estas dos columnas. Y no se olviden siempre de ir guardando. Una vez que tenemos toda la tabla completa, recién nos vamos a la parte inferior, donde me dice cantidad de vehículos por marca, o sea, cuántos son de Audi, cuántos BMW, cuántos Chevrolet, y así con cada uno. Recaudación por marca, o sea que yo voy a tener que tomar como referencia el precio final. Recuerden, o sea, no es obligatorio que lo hagan, pero para que lo tengan en cuenta, nosotros podemos ponerle nombres a los rangos. Entonces yo acá puedo seleccionar este rango y ponerle como nombre marca o marcas. Y no se olviden de apretar Enter para confirmar el nombre. Y voy a hacer lo mismo con el precio final. Si yo quiero poner precio final, no se olviden que no podemos poner espacios en blanco, a lo sumo un guión bajo o juntarlo y ponerle una mayúscula. Y Enter, siempre el Enter para confirmar. Y hacemos un clic afuera. Una vez que ya le ponemos los nombres, ¿cómo sé si los rangos quedaron bien? Me voy a la lista desplegable y acá me tienen que aparecer los nombres. En el momento que yo hago un clic, ahí me tiene que señalar Excel cuál es el rango. ¿Sí? De esa manera compruebo a ver si quedó correcto. Si hay algún error, ya sea en el nombre que le asigné o en el rango que elegí, tengo que ir acá, en la pestaña de fórmulas, en el grupo Nombres definidos. Y acá en el administrador de nombres podemos ya sea modificar, si tenemos que cambiar el nombre o el rango que seleccionamos, o eliminar. Así que acá, simplemente con la función contar.si lo van a poder resolver. Porque simplemente tengo el rango, que es el rango de los autos, y el criterio es el nombre de la marca. Y ya con eso lo tenemos. Y en el de abajo de recaudación por marca, sumar.si. No se olviden que, porque habíamos visto sumar.si punto conjunto, siempre presten atención a la ayuda que les da Excel. Acá les dice, bueno, ¿dónde está el rango? ¿Dónde está el criterio? ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Por lo tanto, si yo tengo la recaudación, que sería el precio final es lo último que seleccionamos. Yo primero tengo que señalar el rango de la marca del vehículo, el nombre de la marca y al final de todo el precio final. Y después, una vez que tienen resueltos el primero y este de acá abajo, pueden hacer tranquilamente auto llenado en esta dirección. Esa es la ventaja de haber asignado los nombres. Al ponerle nombre a los rangos los estamos bloqueando. Estamos haciendo una referencia absoluta. Así que este ejercicio les va a quedar a ustedes de tarea. Después tenemos otros dos ejercicios, que es el práctico 23, estructura compleja,
Y acá tenemos el trabajo práctico 24. Vamos a volver a abrir el 23. Bien, en este caso, este ejercicio se los voy a dejar de tarea porque estaba mirando que estaba la tablita acá como referencia para poder resolver la columna del recargo. Así que no me acordaba que estaba esta tablita, así que este ejercicio se los voy a dejar de tarea. Y este, que es un poquito más extenso porque tiene 2 tablitas auxiliares, este voy a estar resolviéndolo en un principio para que lo veamos bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a acercar un poquito más. El apellido y nombre lo completamos con 10 registros, 10 nombres y apellidos inventados. Recuerden que pueden hacer una selección primero, cosa que a medida que van pasando los datos, van apretando Enter directamente. Yo, por ejemplo, estoy apretando el tabulador, ya que si aprieto Enter voy para abajo. Algo, no me acuerdo si se los había comentado o no, pero, por ejemplo, yo estoy apretando Enter y voy bajando. Si quiero volver a subir, si yo voy con las flechitas del teclado, se pierde esa selección que yo tenía. Entonces, al apretar Enter y va bajando, si yo quiero ir hacia arriba, mantenemos presionada la tecla Shift, que es la tecla mayús, y aprieto Enter. Y de esa forma voy hacia arriba. Y después con el tabulador va de un lado hacia el otro. Y lo mismo con Shift y el tabulador. ¿Sí? Lo importante es mantener presionada la tecla Shift mientras estamos usando, ya sea la tecla Enter o la tecla del tabulador si queremos retroceder. Y ahí completamos con datitos inventados. Y listo. Después acá en la columna de categoría me dice completar repitiendo valores del 1 al 4. Entonces podemos colocar 1, 2, 3, 4. Para no volver a escribir, está bien, son poquitos datos, lo puedo hacer sin ningún problema, pero podemos hacer autollenado. Entonces una vez que tengo seleccionado estos valores, me posiciono para hacer el autollenado y acá. En este caso, como los números tienen una diferencia de una cifra, o sea, va de 1 en 1, Excel interpreta que quiero continuar con la secuencia de datos. Una vez que terminamos de hacer el autollenado y soltamos el botón, acá tenemos un pequeño icono, el cual me va a dar opciones de autollenado. En el momento que hacemos un clic, por defecto está activada la opción serie de relleno y acá lo que voy a hacer es un clic donde dice copiar celdas. Eso lo que va a hacer es repetirme esta secuencia de datos que yo tengo acá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Esto pasa más que nada, ya sea con los números o si de repente yo quiero poner enero, febrero y marzo únicamente. Cuando nosotros hacemos el autollenado, Excel lo que hace es continúa con esa secuencia de los meses. Así que acá le decimos no, quiero solamente copiar y que me repitas esa secuencia que yo tenía allá armada. Para las horas trabajadas, completar con autollenado descendiente de 2 en 2, comenzando por el 31. Voy a seleccionarlo, me voy a ir al grupo edición, a las opciones de rellenar, acá en series. Cuando me dice descendiente significa que va a ser negativo, o sea, tiene que ir, en vez de ir incrementándose, tiene que ir restándose. Así ponemos menos 2. Lleva con la diferencia descendente de 2. Y aquí, me voy a acercar un poquito más, me dice calcular con fórmula sí de acuerdo a las condiciones. Tenemos una tablita auxiliar donde me dice que según las categorías, este que está acá es el valor, esto es dinero, vamos a ponerle formato, este es el valor de la hora. Yo acá, por ejemplo, tengo 31 horas y dependiendo de la categoría a la que pertenezca, me tiene que decir, bueno, si es categoría 1, ese es el valor por hora. Si es categoría 2, si es categoría 3 o si es categoría 4. Para no tener que completar nosotros uno por uno, mirando la categoría y completándolo, nosotros vamos a utilizar la función del sí. Así que voy a agrandar un poquito el tamaño. Así como habíamos hecho con la estructura simple, nosotros acá vamos a abrir el bloc de notas. Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a poner función sí y vamos a aclarar que es la estructura simple. La estructura simple teníamos el sí, la prueba lógica, punto y coma, el valor verdadero y el valor falso. Esta era la estructura que teníamos con respecto a la función del sí simple. Teníamos un valor que se iba a estar comparando, dependiendo si la condición que planteamos acá se cumplía o no, me iba a devolver uno de estos datos. ¿Qué pasa? Acá me puede devolver simplemente 2 datos. Si yo tuviera 2 categorías nada más, con 2 categorías podría hacer uso de la estructura simple, ya que preguntaría si la categoría es 1, entonces hacemos el cálculo de la cantidad de horas trabajadas por 50. Caso contrario, si no es categoría 1, por descarte, por defecto va a ser categoría 2. Entonces serían este monto por la cantidad de horas trabajadas. Pero acá no podemos decir, bueno, si no es 1, entonces le vamos a estar cobrando 40, o sea, le vamos a estar pagando 40 a la hora. Porque yo tengo otras categorías. Tengo categoría 3 y también tengo categoría 4. Entonces tengo 4 posibles resultados. Y acá yo tengo espacio para 2 resultados. Entonces necesitamos una estructura compleja. La estructura compleja es lo siguiente. Vamos a tener también la prueba lógica, pero esta va a ser la prueba lógica número 1. Vamos a tener también el valor verdadero para esa prueba lógica. Punto y coma. A diferencia de la estructura simple, el valor falso no lo voy a poner, porque el valor falso, o sea, no lo voy a poner ahora. El valor falso va al final de todo. Hasta acá
me devolvería, por ejemplo, si yo inicio si es categoría 1, me devolvería 50. Ahora yo tengo que preguntar, por ejemplo, si es categoría 2. Como es otra condición diferente, yo tengo que abrir otro sí distinto. Fíjense en este detalle. Yo acá tengo abierto un paréntesis que todavía no cerré. Y este igual va únicamente al principio. Acá simplemente es punto y coma y el sí. Vamos a poner prueba lógica número 2. Si pregunto por la segunda categoría, yo quiero devolver este resultado. Así que acá iría el valor verdadero. Punto y coma. ¿Qué pasa? Yo tengo todavía más condiciones porque me falta todavía preguntar por el 3. Entonces yo necesito, para otra condición, prueba lógica número 3. Y el valor verdadero que corresponde a ella para que me devuelva el 3. ¿Qué pasa si no es categoría 1, no es categoría 2 y no es categoría 3? Ahora sí, por descarte, o sea, si no es ni 1, ni 2, ni 3, por defecto va a ser categoría 4. Así que acá yo podría decirle valor falso. O sea, si no es 1, si tampoco es el otro y no es este, entonces quiero que Excel me devuelva la información que yo vaya a colocar justo acá. A continuación, ¿cuántos paréntesis voy a cerrar? Eso va a depender de cuántos abrí. 1, 2 y 3. Por lo tanto, acá al final de todo voy a cerrar con 3 paréntesis. Acá tenemos 3 pruebas lógicas, pero yo puedo poner 7 o más cantidad. Eso ya va a depender de la versión de Office, ya que antes, por ejemplo, se podían hacer simplemente 7 pruebas lógicas, o sea, 7 condiciones, pero ahora, con las versiones más nuevas, se pueden agregar muchísimas más condiciones. Así que hasta acá, fíjense que se respeta prueba lógica y la información. La prueba lógica es tal cual como la veníamos armando. Son 3 partes: celda, el operador, mayor, menor, igual, y el valor de comparación, que podía ser el texto, podía ser un número u otra celda. Y así con cada una. Es como si esto lo estuviéramos repitiendo varias veces. Bien, hasta acá es solamente la teoría, vamos a verlo en la práctica. Nosotros podemos hacer uso, si queremos, también del asistente, porque si nos resulta más sencillo usar el asistente, podemos usar lo que sería el asistente. Pero es distinto, ahora se los voy a mostrar. Hago un clic en el asistente. No hay un grupo que diga función sí compleja, función sí simple, es único. Así que acá donde dice el sí, lo seleccionamos y aceptar. Y me aparece esta estructura, o sea, tal cual como lo teníamos antes. Entonces yo necesito trabajar, acá en la prueba lógica, cómo sé el monto que le pertenece a cada uno. Me tengo que fijar primero qué categoría tiene. Entonces voy a preguntar acá, si la categoría es un número. Nosotros habíamos dicho que en el caso de los textos siempre va a ir igual. En el caso de los números, nosotros generalmente usamos mayor, menor, pero en este caso, ¿qué pasa? Yo quiero que me tome como referencia el 1. Si le pongo mayor a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener en cuenta todos los valores mayores a 1. Yo quiero que solamente se fije por la categoría que sea exactamente igual a este número. No quiero que se fijen las otras todavía. Entonces acá vamos a ponerle el igual. Siempre fíjense que les va armando automáticamente Excel la función. ¿Igual a cuánto? Voy a empezar con la categoría 1, así que ponemos 1.
Valor sí verdadero. ¿Qué es lo que tiene que hacer si la categoría es igual a 1? Si la categoría es igual a 1, acá tengo que hacer un cálculo. Horas trabajadas por el monto. Y este monto que está acá, como se encuentra en una celda aparte, en una tablita auxiliar, lo bloqueamos. Bien, acá. Valor sí falso. Este es el que nosotros completamos al final de todo. ¿Qué es lo que ocurre? A mí todavía me falta seguir preguntando, pues solamente tengo armada una prueba lógica, me faltan las otras. Y acá, si hago un clic, ya me pide el falso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Así como estamos sin poner aceptar ni nada, me voy acá a la lista desplegable del cuadro nombre. Me aparece una lista de funciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mezclar una función con otra. Entonces yo acá, en este caso, no voy a mezclar distintas funciones, sino que voy a agregar y le voy a decir, bueno, quiero otra función del sí. Pero tengan presente, acá en valor falso no colocamos nada todavía, lo dejamos en blanco. Simplemente es un clic. Voy a la lista, pongo que sí, y fíjense cómo me vació el contenido, pero si yo me fijo acá en la barra de fórmulas, vemos que está todo armadito. Y vuelvo a repetir lo mismo. Yo estoy acá, me encuentro en la fila número 2. No voy a ir a la siguiente fila, que es donde tengo el numerito. Yo estoy armando la función en la fila 1, por lo tanto me quedo en la fila 1, no cambio para nada. Si la categoría en este caso es igual a 2, valor sí verdadero, horas trabajadas por el monto correspondiente. Y listo. Y siempre recordando de bloquear la celda. Nuevamente me voy al valor falso. ¿Qué pasa? Me falta preguntar todavía por la categoría 3. Así como estoy, con un clic, voy a la lista desplegable, elijo la función del sí y pruebo otra vez. Misma celda, no cambiamos, siempre la primera. Si es igual a 3. Me voy abajito, horas trabajadas por el monto correspondiente. Y listo. Acá, ahora sí, valor falso. Si la categoría no es 1, si no es 2, si no es 3, por descarte va a ser 4. No hace falta que yo pregunte si la categoría es 4, entonces directamente le decimos horas trabajadas por el importe. Y listo. Una vez que lo tenemos, ponemos a aceptar. Y ahí ya queda armado. Voy a expandirlo un poquito más. Y ahí lo tenemos. Entonces, acá Excel pregunta y me dice, bueno, si la categoría es 1, entonces va a ser este cálculo. Y vamos a hacer el autollenado. Vamos a cambiarle el tamaño. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos acá, por ejemplo. Una práctica muy recomendada es elegir al azar una celda y hacer el cálculo para saber si Excel está comportándose de manera correcta y está haciendo el cálculo que tiene que hacer. Por ejemplo, acá este es categoría 1, entonces es 50. Y ahí me devolvió correctamente el número. Voy a este que es el 4, selecciono las horas trabajadas y lo multiplico por 20. Está perfecto. Voy a agarrar, a ver, este que estaba acá arriba. Horas trabajadas por 30. Y acá, que es, este es el 2, el último, por 40. Están bien. Porque tengan presente que si nosotros nos equivocamos acá en alguna celda, Excel va a hacer lo que nosotros le decimos. Acá le estamos diciendo que tiene que hacer un cálculo. Si nosotros seleccionamos mal las celdas o la función la
nos equivocamos en el orden de los datos, eso va a afectar los resultados. Entonces, como recomendación, siempre en un costadito, en una celda aparte, hacemos los cálculos, a ver si Excel está haciendo todo correctamente. No se olviden de tener las celdas bloqueadas antes de hacer autollenado. Y aquí. Fíjense en lo siguiente, ¿por qué es tan extensa la función? Nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo estoy visualizando la planilla y yo sé que acá hay un 1. Yo sé que al ser 1 la categoría se está pagando por hora 50. Acá está escrito el 2, acá está escrito el 3, no hay problema. Eso lo vemos nosotros, pero Excel lo único que sabe es que acá hay un número, pero no sabe qué número es, si es un 1, un 2, un 3. Entonces tenemos que hacer la pregunta completa. Le tenemos que decir a Excel, Excel, fíjate si en la celda C2, que se encuentra acá, si el contenido de esa celda es igual a 1. En caso de que acá haya un 1, quiero que hagas este cálculo. ¿Qué pasa si en vez de un 1 hay otro número? Bueno, supongamos que vamos a hacer acá, en este. Este es el 4. Entonces, Excel se fija, va a esta celda, mira, 4 es igual a 1. No, 4 no es igual a 1. Entonces, esta condición no se cumple. Y pasa a la siguiente parte. 4 es igual a 2. No, 4 no es igual a 2. La condición no se cumple y va a la siguiente sección. 4 es igual a 3. No, la condición no se cumple y va a la última parte. Entonces, si no es ni 1, ni 2, ni 3, es el 4. Y va a ser este cálculo. Así es como se comporta la función del si compleja. Nosotros tenemos que colocar todos los posibles valores que pueden estar en esta celda. Porque si el día de mañana yo cambio y mezclo las categorías y digo, bueno, ahora esta persona tiene, en vez de tener categoría 4, ahora va a tener categoría 2. En el momento que hacemos el cambio, yo acá quiero que se actualice la información. Entonces, por ese motivo es tan extenso, porque yo puedo después cambiarlo. Si yo resuelvo todo uno por uno, si acá yo pongo, vamos a hacer este que habíamos cambiado, este que es 4. Si yo lo hago manualmente y digo, bueno, esto como es categoría 4, le corresponde 20. Si yo a esta persona le cambio la categoría, acá en la función se actualizó. ¿Por qué? Porque ahora hay un 2 y empieza otra vez. Si es igual a 1, si es igual a 2, empieza a revisar la información que hay dentro. Como es un 2, me va a devolver este cálculo. Acá, como hice el cálculo manualmente, yo le puse directamente el importe. Tengo que entrar en la función y cambiar el valor de este importe. Y así con cada uno. Entonces acá lo hago una sola vez y autollenado. De la misma forma que se resolvió el neto, se resuelve el plus. Estos valores que están acá hacen referencia al neto. O sea, acá vamos a trabajar simplemente con esta columna. Las otras columnas ya no las tocamos más. Entonces vamos a resolver también el plus, así les queda el video completito. Y después el 23 les queda a ustedes de tarea. Entonces acá en el plus me dice porcentaje sobre el neto. Y vamos a armar el enunciado. Esta es una práctica muy recomendada, que es crear el enunciado. Lo redactamos, podemos agarrar un papel, incluso en el bloc de notas lo podemos escribir. Me dice que si el neto es mayor e igual, fíjense que acá está mayor e igual, si es mayor e igual a 2000, entonces al neto le calculamos el 5%. Después, si el neto es
mayor e igual a 1700, entonces al neto le calculamos el 4%. Por descarte, caso contrario, que no sea mayor o igual a 2000, que no sea mayor o igual a 1700, caso contrario, al neto le calculamos el 3%. Entonces, una vez que ya tenemos el enunciado armadito, todo por separado, después armamos la función del sí. Les va a resultar un poco más sencillo, porque tengo que agarrar acá la celda que corresponde al neto. Y a la celda donde tenemos el neto, preguntar si es mayor o igual a 2000. Mayor o igual a 2000. Si resulta que es mayor o igual a 2000, hay que hacer un cálculo. A la celda del neto lo calculamos por el 5%. Hasta ahí ya tengo armada la primera condición. Me voy a la segunda y vuelvo otra vez. Fíjense que no se pone igual ni nada. Sí, celda del neto. Igualmente lo voy a hacer con el asistente para que ustedes lo vean. 700, entonces a la celda del neto lo multiplicamos por el 4%. Caso contrario, a la celda del neto la multiplicamos por el 3%. ¿Cuántos paréntesis tengo que cerrar al final? Depende cuántos sí abrí. 1, 2. Por lo tanto, al final de todo, simplemente 2 paréntesis. Y esta es la estructura de la función que vamos a estar armando. Así que vamos acá. Plus. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente para poder ver bien. Y me voy acá. Vamos a el asistente de funciones. Ponemos aceptar. Y acá tenemos el neto. Si el neto es mayor e igual a 2000, ¿qué era lo que tenía que hacer? Un cálculo. El neto multiplicado 5%. Acá, no se olviden, acá me está pidiendo el valor falso. Yo todavía no puedo poner valor falso. Me falta todavía otra condición. Me voy a la lista desplegable y elijo el sí. Nuevamente para poder ir acá, mayor o igual a 1700, y acá al neto lo multiplicamos por el 4%. Y ahora sí, como valor falso, como ya no tenemos más condiciones, al neto lo multiplicamos por el 3% y lo bloqueamos. Una vez que ya lo tengo, fíjense que en este caso nosotros no hace falta que cerremos los paréntesis, porque como estamos con el asistente, simplemente completamos cada una de las partes. Y Excel se encarga de colocar punto y coma, abrir y cerrar los paréntesis. Ahí tenemos el resultado del plus. Vamos a hacer autollenado. Y acá, nuevamente, elegimos al azar y decimos, a ver, en este caso es menor, así que lo vamos a multiplicar por 3%. Y vemos que me devolvió correctamente. Elegimos otro, vamos a elegir acá, este lo multiplicamos también por el mismo porcentaje. Después vamos acá, el primero, este, creo que no hay ninguno mayor a 1700, no. Vamos a tener que hacer una actualización con los montos de las horas, porque si no. Y acá al final de todo, vamos a hacer el neto más el plus. Simplemente una suma.
y autollenado. Todo lo que sea dinero, neto, plus y sueldo, le damos el formato correspondiente. Hacer presentación de planilla es esto, darle el formato. Y ahí ya lo guardamos. Después les queda a ustedes realizar, les voy a dejar como tarea el práctico número 23, ya que el 24 lo resolví todo completito, el 23 se los voy a dejar a ustedes. Así que cualquier duda, después lo vamos a estar viendo.